Todos recordamos los acontecimientos de esta última semana y algunos de nosotros sentimos el temblor. Saben, en ese momento que sentimos algo, muchas personas murieron y muchas personas perdieron lo que para nosotros puede ser importante: un techo que nos brinda abrigo, la seguridad de nuestro trabajo, la seguridad material que nos brindan las cosas materiales. ¿Cuántas de estas personas fueron y están en la presencia del Señor hoy? Pero la mayoría de ellos tal vez no lo estén, tal vez porque nadie tuvo el valor de ir y predicarles el Evangelio. Es muy probable que jamás escucharon hablar de Cristo, o probablemente lo hicieron, pero decidieron aplazar ese momento. Ya hoy no hay tiempo. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy es el día que podemos hablar del Señor y darle gracias porque es un Dios fiel que cuida nuestras vidas, y nosotros hemos visto y hemos escuchado que ha cuidado a nuestros seres queridos que pasaron por este terrible y lamentable terremoto. Vamos a empezar este servicio con una oración, pidiéndole al Señor Todopoderoso que tome control de lo que hoy vamos a hablar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Gracias, Dios, porque hoy nos permites como una familia, como tu iglesia, Señor, venir a escuchar tu palabra. Particularmente estoy agradecido, Señor, porque tú puedas usar mi voz, Señor, porque puedas usar mi mente, Dios, porque puedas usar mi palabra, Señor, para que tú puedas expresar hoy esto que tú me has hablado durante estas 2 semanas, mi Dios. Gracias por tu divina gracia, Señor. Te pido que tomes el control de lo que hablemos hoy, Señor, y que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y el tema es simple. El tema es muy sencillo: aprenda a decir no. ¿Ustedes se han dado cuenta de la importancia de aprender a decir no, 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 gracias, no? En el libro de Mateo 5:37 vamos a encontrar el versículo principal. Vamos a leerlo todos. Mateo 5:37 dice, amén, ¿ya lo encontraron? Muy bien. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es muy sencillo, nos cuesta mucho trabajo decir no. Y a veces decimos sí, pero muy rápido. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido. No lo pensé, ya dije sí. O por decir no demasiado tarde, cuando ya había pasado y tú dices no, siempre no. La palabra de Dios te dice que sea tu sí, sí, y tu no, no. Habla de la firmeza de la palabra cuando yo debo expresar mi sí o mi no en su tiempo. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia hombres con carácter que han podido decir no, y pareciera que ese no que ellos dijeron les trajo más problemas que haber dicho sí. Sin embargo, el estudio de hoy nos va a ayudar a entender un poquito cuándo decir no y cuándo decir sí, porque muchas veces decimos no a lo que deberíamos decir sí, y a veces le decimos sí a lo que deberíamos decir no. Y el estudio habla de esto: yo debo decir no cuándo y cuándo debo decir sí. Y entonces empezamos a ver un poco en la historia de lo que nosotros recordamos, personas que han dicho sí. A ver, acompáñenme por favor con Proverbios 11:15. Proverbios 11:15. Vamos a encontrar un mensaje que tal vez se nos haga un poquito familiar. ¿Qué dice? Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un... Bueno, ¿cuántas personas aquí no han caído en esa historia? Oiga, no me sirve de fiador, hermano, que mire, que yo le pago, que tengo gran necesidad,
que es muy importante, que no tengo a quién acudir, total somos hermanos. Y usted rápidamente dijo, sí, y de una vez su firma. Y después terminó pagando una deuda que usted no disfrutó. Ese es un ejemplo que nos ayuda a entender un poquito cuándo debimos haber dicho no y cuándo debemos decir sí. Pero vámonos un poquito a Génesis 39. Acompáñenme en Génesis 39, vamos a encontrar la vida de un joven que dijo no. Aquí lo encontramos. ¿Ya tienen Génesis 39? Empecemos a buscar desde el versículo 3. Amén. Aquí somos bien rápidos para encontrar en esta iglesia. Entonces vamos a hablar de la vida de un joven que se llama José. José, el soñador. Y la esposa de su jefe, de su amo, Potifar. Entonces en el versículo 3 vamos a ver esta historia. Y vio su amo, ¿quién? Potifar, que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué maravilloso, ¿cierto? Imagínate esa promesa. Todo lo que tú haces, Dios lo prospera. Caramba. Bueno, vamos a seguir. Versículo 4. Y hacía yo José gracia en sus ojos de su amo, de su jefe, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Era su hombre de confianza, de un hombre poderoso, poderoso en un país poderoso, Egipto. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjese, José tenía el Espíritu de Dios, Dios estaba con él, Dios le prosperaba y junto a la prosperidad de José también venía la prosperidad de su amo. Y yo puedo entender claramente que si Dios está conmigo, Él puede bendecir mi vida y todo lo que yo hago y también las personas que están a mi alrededor serán bendecidas. Amén. Es hermoso esto, entender la palabra de Dios. Y vamos que hay que desmenuzar algunas cosas, pero quiero hacerlo para que podamos entender cuáles son las promesas que hay para mí como iglesia, y también cuáles promesas hay para el pueblo de Israel. Entendamos que hay diferentes promesas para diferentes personas. Así que yo no me voy a apropiar de las promesas de Israel, pero sí puedo seguir los principios. Y si sigo los principios, tengo cobertura de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos da claridad. Aquí vemos a José, que era prosperado, y su amo también era prosperado, ¿no? Entonces, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y quiero mencionar esto, era un galán. Pero nosotros también podemos entender que aunque no seamos galanes, la presencia de Dios en mi vida hermosea mi rostro, me hace de bella presencia. Nosotros hemos encontrado hombres del Señor, mujeres del Señor, que aunque no sean hermosas, ¿tú las ves? Hermosas, porque el Espíritu de Dios está ahí presente, lo que habla, lo que dice, la forma de actuar. Por eso siempre menciono que cuando tú lees la Biblia, se nota cuando lees la palabra de Dios, se nota cuando eres obediente a Dios, se nota cuando eres fiel a Dios, porque eso hermosea tu rostro. Y eso le pasaba a José. Y fíjate que eso también acarrea enemistades, ¿no? Versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José, un chico exitoso y de hermoso semblante, y le dijo, duerme conmigo. Versículo 8, aquí vemos el primer ejemplo, y él no quiso. Aprenda a decir no. Y él no quiso porque... Pongámonos a pensar, un joven galán y la mujer de su amo le dice, duerme conmigo. ¿No es tentador? Es muy probable que fuera una mujer hermosa. Y ella anhelaba que José se acostara con él, porque él era un joven encantador, hermoso, tenía el Espíritu de Dios, y él le dijo, no. No quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo
de lo que hay en casa. Me entregó todo lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Lo único que no puedo tomar es a su mujer. De resto puedo tomar todo lo que yo quiera, por cuanto tú eres su mujer. Ahora, pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Entendemos que todo pecado primeramente es contra Dios. Podría uno decir, ¿cómo voy a traicionar la confianza de mi jefe? ¿Cómo voy a pecar contra Potifar? No, él dijo, no puedo pecar contra Dios. Y esto lo debemos tener presentes cuando decimos, es un pecadito. Pero ese pecadito es contra Dios primero. Pero ella insistía, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en casa. Y ella lo tomó por la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ante el pecado que hizo José, huyó. José dijo no ante el pecado, era una gran tentación, pero él prefirió decir no. ¿A dónde terminó José? En la cárcel. Por haber dicho no, pareciera que muchas veces decimos no y la consecuencia de decir no, lejos de ser un premio, es algo que parece que estuvo mal, ¿cierto? Pero todos conocemos la historia de José. Este joven termina en la cárcel y en la cárcel conoce al copero y al panadero del faraón, les interpreta un sueño, es engañado por ellos. Aún así, ellos regresaron al reino del faraón y un tiempo después el faraón necesitaba a alguien que interpretara un sueño y ellos se acordaron de José. El otro se murió, el panadero. Ahora entendemos que José fue sacado de la cárcel y llevado y llegó a ser el segundo hombre más importante del reino más importante que existía en el mundo en ese momento. ¿Por qué? Porque José dijo no a tiempo. Muy bien. Ahora hay una pregunta que se me antoja mucho y para mí fue importante en este estudio. Es una pregunta que dice, ¿dónde estarías tú? Y esa es una pregunta que me hacen a mí, pero también puede ser hecha a ti. ¿Dónde estarías tú si le hubieras dicho no a lo que le dijiste sí en el pasado? ¿Dónde estarías tú si le hubieras dicho no a ese pecado que le dijiste sí en el pasado? Sería muy interesante esa pregunta porque en mi vida he cometido muchos errores, he dicho muchos sí rápidamente y he dicho muchos no a lo que debía decir sí. Ahí estamos todos nosotros. Asumimos eso y volvemos a la misericordia de Dios, que nos ha dado una nueva oportunidad. Pero que no nos vaya a pasar como a Sansón, que él recibió una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y cuando se dio cuenta el Espíritu de Dios ya no estaba ahí, ya se había ido. Pero esto es interesante para nosotros porque nosotros podemos aprender a decir no a lo que debemos decir no y sí a lo que debemos decir sí. La misma historia ocurrió con Daniel. ¿Quiere que la leamos un poquito? Daniel 3. Es la historia de Daniel. A ver, un poquito. Vamos a buscar Daniel. Daniel 3. ¿Ya la encontraron? Daniel 3. Busquemos desde el versículo 14. Amén. ¿Todos encontraron su libro? Daniel 3. Este es otro joven. Fíjate que el Antiguo Testamento y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que tuvieron carácter para decir no a tiempo. Y estoy hablándole a los jóvenes de esta iglesia, que somos todos los que estamos aquí. Todos somos jóvenes espiritualmente. Amén, porque yo soy un joven espiritualmente y muchos de nosotros también. Así que nosotros vamos a ser tentados muchas veces
y probados muchas veces. Y si en tu vida estás siendo probado, es porque algo estás haciendo bien. Y el diablo no está muy contento con tu vida. Y si eres probado, es porque estás apartado tal vez. Y eres fácil presa de las mentiras. Pero eso mismo pasó con este joven Daniel. Vamos a buscar desde el versículo 14. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado, porque había un edicto, había que adorar esa imagen, y ellos dijeron, versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, ahí va la amenaza, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es decir, tenían que postrarse ante un Dios hecho con manos de hombre y decirle no a su Dios. La amenaza era de muerte, iba por medio la vida de estos tres jóvenes. Y nosotros no tenemos en este momento de nuestra vida, a nosotros nadie nos obliga a eso, bajo amenaza de muerte. Tú puedes salir perfectamente a la calle y decir, soy cristiano y quiero hablarte de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es más, muchas veces ni siquiera tengo que hablarte, voy a dar un buen testimonio para que tú veas que la luz de Cristo brilla en mi vida. No nos jugamos la vida en eso. Pero aquí sí, ellos se la estaban jugando. Y entonces, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Está hablando del mismo Dios? No, ellos hablan del otro Dios, del Dios verdadero. Puede liberarnos del trono, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dijeron, no. ¿Dónde terminaron ellos? En el horno de fuego. Esta vida, su vida iba de por medio, pero ellos decidieron decir no. ¿Y no fueron recompensados porque los mandaron al horno de fuego? Pues te voy a decir, vámonos al versículo 28 y veamos qué pasó. Uno pensaría, no paga ser fiel a Dios, porque el uno terminó en la cárcel y otro en un horno de fuego. Pero resulta que encontramos en el versículo 28 una respuesta interesante. Ya pasó eso y fueron librados y no murieron. Y el rey Nabucodonosor quedó sorprendido y entonces dijo, bendito sea el Dios de ellos. Antes había dicho, ningún Dios los va a poder salvar. Y después que tuvieron esta experiencia, él cambió y dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, me desobedecieron y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea que su testimonio empezó a cambiar la visión que tenía este rey. Su testimonio, su forma de vivir, las decisiones que tomaron, pudieron ganar a un rey. Por lo tanto, decreto, ya era una ley, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Así que decir no sí paga, ¿cierto, jóvenes? Aprenda a decir no cuando tiene que decir no. Ahora,
¿Qué es lo que hace que nos cueste tanto trabajo decir no? Esta semana he tenido una situación que ha probado un poco mi vida y el estudio que he hecho. He tenido una situación que es un anhelo mío, comprar un equipo para la clínica, y encuentro un ingeniero que me vende el equipo. Y el negocio es así: hay una promoción, te vendo el equipo, deposítame el dinero y yo te entrego el equipo en 10 días hábiles. Es un gran negocio. Nunca he visto al ingeniero, he hablado por teléfono con él, nunca he visto el equipo, pero me pide que le deposite 25,000 pesos. Pero es que el equipo vale 50,000. Entonces le digo: disculpe, ingeniero, he estado aprendiendo a decir no. Así no hago negocios yo. Preferiría más bien que terminara usted el equipo y entonces voy y se lo compro. Él dice: no, porque la promoción es esa y es ahorita. Así que usted deme 25 y tiene su equipo en 10 días. Y sigue siendo tentadora la oferta y sigue insistiendo, y en un momento determinado estoy a punto de decirle sí, porque él me cambia la oferta y me dice: ya no me dé los 25, deme usted 10,000. Y después, unos días después, me da 5, y cuando le entregue el equipo me da el resto. Y entonces digo: bueno, vale la pena porque el equipo está muy económico. ¿Por qué a uno le cuesta tanto trabajo? Finalmente tomé la decisión de decir: no, ingeniero, cuando usted tenga el equipo, yo voy y se lo compro. Si ya no está en promoción, entonces ya vamos a valorar si lo compramos o no. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir no? Mire, el primer punto que encontramos acá es este: por temor a perder una relación. Por eso es que nosotros nos cuesta trabajo, porque nos cuesta trabajo confrontar a las personas que amamos. Oye, ¿y si te enojas conmigo? ¿Y si me dejas de hablar? Me da pena decirte que no, porque tal vez tú te enojes conmigo. Esa es una razón por la cual nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo decir no. ¿Se han visto ustedes en alguna situación parecida? Bueno, es que yo no, ¿cómo le digo que no al niño, a mi hijito, a mi niña, a mi esposa, a este amigo, al pastor? No, no importa que se enoje. Usted diga no cuando tiene que decir no. ¿Por qué más nos cuesta trabajo? Porque es que además nos gusta quedar bien con los demás. Entonces por eso nos cuesta trabajo decir no. No, pero pues es que yo soy bien buena gente y él es buena gente. Entonces, por eso nos la pasamos diciendo a todo que sí cuando deberíamos decir no. Por eso. Y eso nos lleva a muchos problemas. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? Es un hermoso versículo bíblico, todo el capítulo, hay promesas, bendiciones a la obediencia. Así empezamos una predicación, y maldiciones a la desobediencia. Recuerden que esto está en base a unas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Pero nosotros podemos entender que esas promesas no son o no fueron hechas para mí. Pero esos principios sí fueron hechos para mí. Esas promesas son hechas para un pueblo de Israel al cual se le prometía prosperidad y abundancia económica. Pero nosotros no tenemos esa misma promesa. Que no los engañen en las iglesias, donde aquí, si usted diezma 20 pesos, el Señor se los multiplica y se los convierte en dólares. No, nosotros no tenemos promesas económicas, tenemos otras promesas: salvación, vida eterna. Amén. Pero nosotros sí podemos seguir estas promesas y ser bendecidos. Porque nosotros queremos quedar bien con las personas, que es el segundo punto. Podemos ir en contra de lo que son nuestros principios de vida, para que digan: ¿es buena gente? Yo creo que es por eso que muchas veces nos cuesta trabajo decir no. Digamos no, si va en contra de los principios. No importa que no quedemos bien con las personas. Daniel no quedaba bien con el rey.
José tampoco con la señora. Pero Dios bendijo la obediencia. Tercero, nos cuesta trabajo decir no por temor a la burla en este mundo de tanto bullying. Se burlan de nosotros si no hacemos lo que todo el mundo hace, seguir otros dioses. Si nosotros no nos ponemos esa ropa, si nosotros no consumimos esa copa de alcohol, si nosotros no tenemos relaciones libres y abiertas, si nosotros no mostramos una actitud que es más se acomoda a las cosas del mundo, entonces se van a burlar de nosotros. Entonces digamos sí. Te preguntan, oye, ¿usted no toma? No, yo no tomo. Entonces me imagino que tampoco lo demás. Tampoco lo demás. Eso es la burla que le hacen a los jóvenes hoy en día. Es la burla que le hacen a las niñas hoy en día. Las acosan entre sus compañeras para que pierdan su virginidad, para que consuman su primera copa, para que fumen su primer cigarrillo, para que pierdan sus principios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaría yo si le hubiera dicho no a lo que le dije sí? Tómate este trago, fúmate este cigarro y luego la prueba de amor. Y esas cosas aparecen. Y es que me va a dejar si yo no accedo. Ahí nos toca aprender a entender que hay principios que debemos seguir para que Dios nos bendiga. No importa que se burlen de ti, es mejor que digas un no a tiempo. También decimos no y nos cuesta mucho trabajo, punto número 4, por temor al rechazo, temor a ser rechazado. Muchas veces puede pasar en un empleo, que a usted le dicen, firme aquí, no se preocupe, nosotros arreglamos todo, haga esto, no hay problema, deje pasar, no mire. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, oye, pero entonces si yo no voy en la corriente del trabajo, en el grupo de las personas que me interesan porque tienen dinero y porque tienen poder, entonces me van a rechazar y me van a sacar del grupo de los que avanzan. Pero va a ir en contra de sus principios. Por eso cuesta trabajo decir no. Y también decimos, muchas veces nos cuesta mucho trabajo decir no para que no ofendamos a la gente. Mire, yo hago este énfasis que es para mí muy importante. Una cosa es que usted diga un no con firmeza, pero con amabilidad. Porque yo exhorto la palabra con gracia. Me gusta que la gente hable con gracia, dice la Biblia, sea tu palabra con gracia, sazonada con sal. A mí no me gustan las palabras bruscas, ni ásperas, ni cortantes, ni con sonidos muy altos. Me gusta la amabilidad. Diga no con amabilidad. Y aunque su no parezca ser un sí, usted se afirme en mantener su no, pero la gente no se siente ofendida. No le va a decir, oye, ¿por qué me grita? No, no te estoy gritando. Pero no, gracias. ¿Ok? Hablemos con gracia, permanentemente. Pero no importa que la gente se ofenda. Mucha gente se ha ofendido. Cuando tú dices, no, no tengas miedo, di no. Ok. Entonces, esas son las razones por las cuales nos cuesta trabajo decir no, ¿cierto? Ahora, ustedes no se preguntan cuándo debo entonces decir no, porque ya sabemos por qué lo hacemos. ¿Cuándo debo decir no? Primero, mira, ¿cuándo debo decir no? Cuando esto me aleje de Dios. Oiga, no se puede quedar a hacer un trabajito más tarde. Oiga, no podemos vernos en la hora del servicio. Oiga, usted no se puede ver en la hora en que usted sabe que son sus estudios. Oiga, no te puedo cuidar el niño, no puedo aceptar ese trabajo, no puedo aceptar esa reunión. ¿Por qué? Porque tengo Biblia, porque tengo estudio, porque tengo servicio. Cuando las cosas que yo digo sí a todo, voy diciendo sí, yo voy, yo te llevo, yo te hago, yo acepto el trabajo, no importa la hora, y eso me aleja de Dios, entonces mejor digan no, porque si no se vuelve usted esclavo todos esos sí que dice rápidamente. ¿Cuándo debo decir no? Cuando algo te hace pecar. Cuando algo te hace pecar, diga no. ¿Cuándo es algo te hace pecar? Tal vez una amistad te hace pecar,
te hace tomar decisiones, te hace tomar actitudes que no agradan a Dios, mejor diga no. Cuando te dicen, vamos a este lugar, no importa que haya música y haya alcohol, pero usted diga no. ¿Cuándo debo decir no? Cuando algo me es ocasión de pecar. Tal vez la televisión, tal vez algún programa, mejor diga no. ¿Cuándo más debo decir no? Cuando esté en contra de un principio bíblico. ¿Ustedes creen que hay principios aquí que son relativos y que pueden entrar a una discusión? Que podemos decir, sí, pero matar no es tan malo si, por ejemplo, en los abortos, ¿no? Por ejemplo, en el adulterio, por ejemplo, en la fornicación. ¿Cuándo entonces hay principios que podemos hablar con Dios y llegar a una negociación? No. Cuando vaya en contra de su Biblia, de la palabra de Dios, mejor diga no. ¿Cuándo más? ¿Cuándo debo decir no? Cuando vaya en contra de mis convicciones. De mis convicciones. Voy a permitirme hacer un comentario general de un joven estudiante brillante que le ofrecen llevar a cabo un divorcio, un joven estudiante de Derecho. Tal vez porque de pronto es más barato, tal vez porque lo que sea. Y este joven entiende claramente que no va a hacer algo que la Biblia condena y toma la decisión de decir, no, está bien, no. ¿Pero por qué? Si es un ejercicio de ley, hay que aprender a hacerlo. Usted puede aprender a hacerlo. Usted puede estudiar y puede llevar el procedimiento porque esa es su profesión. Muchas veces en mi experiencia de estudiante me tocó asistir a legrados. Nunca practiqué uno. Y eso no quiere decir que me dedique yo a hacer abortos. Hay cosas que tienes que estar ahí presente, pero no debes hacerlas. Y quiero que esto quede como algo muy claro. No quiere decir entonces que tienes que estar presente en un asesinato. No. Los abogados tienen que ver una cantidad de cosas, porque es parte van en contra de los principios. Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero ellos por ley tienen que ver cómo se hace. Muchas veces los médicos tenemos que estar presentes en legrados cuando son abortos inminentes, cuando está en peligro la vida, ese tipo de cosas hay que estar ahí. Pero no es tu práctica, es algo que tengas que acreditar en tu profesión, pero no es algo que debas practicar en tu vida y decir, esto como soy médico tengo el derecho. No, aprender a decir no es correcto cuando vaya en contra de tus principios. Aprenda a decir no de tus convicciones. Aprenda a decir no cuando algo no te conviene. Y estamos hablando del testimonio. Diga mejor no. No. ¿Cómo es posible que vamos a hacer un negocio en una cantina? Pero como yo no tomo. O en un centro nocturno. Pero como yo no miro. No. Porque si alguien te ve, entonces estás afectando el testimonio. Acuérdense lo que dijo José. Dijo que todo pecado es ¿contra quién? Ahí está el punto. ¿Nadie me ve? Sí, te pueden ver, pero tú estás pecando contra Dios. Entonces mejor aprenda a decir no. Y un punto que me llama la atención. Dice, aprenda a decir no cuando algo no me produce paz. Y este negocio con el ingeniero de darle los 10,000, de darle los 35, de darle el dinero, no me producía paz. Entonces mejor diga que no. Muchas veces en cuestiones de dinero, de oportunidades, uno rápidamente dice sí. No, que te compro el carro. Sí, que te doy 2 pesos. Sí, que te di los papeles, ya. Y el resto, ahí después te lo pago. Aprenda a decir no. En cuestión de negocios es importante ser claro y aprender a decir no. Y en cuestión de amores también. Y en cuestión de dinero también. Y en aspectos de tu compromiso en tu iglesia y el compromiso que tienes con Dios, sea claro también. Nosotros hemos aprendido
desde hace mucho tiempo que hemos tenido que tomar una decisión, tomar un bando. O somos del mundo o somos parte de la iglesia. Y si somos parte de la iglesia, hemos decidido establecer un compromiso. Entendemos claramente lo que Dios piensa de la gente gris. O eres blanco o eres negro, no seas gris. Hemos entendido claramente que debemos obedecer. Cuando yo ando con Dios, porque a veces en mi corazón se aparta por los afanes de la vida, yo no siento paz. Y una de las decisiones que tomo es, confieso y pido perdón. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Y me acerco a Dios para que nuevamente Dios se acerque a mí. Si algo no te produce paz, mejor di no. Y esto es importantísimo. Cuando me genera inconvenientes en la casa, aprenda a decir no. Muchas concesiones que se dan en la casa, que se dan una vez y por un caso excepcional, luego se convierten en reglas. Mejor diga no. Oye, que préstame, que dame, que préstame el carro, que lo que sea, lo que ustedes quieran. ¿No te da paz? Después se vuelve eso un conflicto familiar. Entonces mantengan la paz y la armonía en su hogar. ¿Cómo? Manteniéndose a las convicciones bíblicas, a los principios bíblicos. Y voy a decirles una última cosa. ¿Cuándo debo decir no? Cuando algo me quita el tiempo. Y yo no sé si ese es el Facebook, es el celular, es la computadora, es la televisión, es el fútbol. Lo que queramos poner, porque aquí andamos todos viendo que muchas cosas nos quitan demasiado tiempo. Entonces mejor dígales no. Punto. ¿Por qué? Porque esto me aparta de Dios, es el primer principio. Nos queda poco tiempo, pero nos quedan más o menos claros los puntos cuando, por qué decimos que no y también cuándo debemos decir que no. Son principios claros. Pero entonces, ¿cuándo debo decir sí? Y vamos a buscar Hechos 10, del 9 al 14. Y les voy a mostrar algo que me llamó la atención. Señor, Señor. Hechos 10. Estamos hablando del apóstol Pedro y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Señor, no. Señor, no. A ver, ¿cómo está eso? ¿Es su Señor? ¿Y él es su siervo? ¿O son iguales y él puede decidir esto sí lo hago y esto no lo hago, aunque se lo diga Dios? Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cuándo debo decir sí? Entonces, cuando Dios me lo dice. ¿Y qué le debo decir? Señor, pero no. Señor, no. ¿Cuáles son las cosas que Dios te manda que hagas? Es Señor, sí. Señor, no. Voy a hablar de algo que me llama la atención. Señor, no. Señor, no puedo orar porque se me hace tarde. Señor, hoy no puedo leer la Biblia porque, Señor, no puedo servirte ni hablarle a nadie de ti, pero eres mi Señor. Señor, hoy no me puedo comprometer en la iglesia. Señor, hoy no puedo servir en la iglesia. Señor, hoy no puedo. Señor, no. Dios te está pidiendo que sirvas. Dios te está pidiendo que ores. Dios te está pidiendo que evangelices. Dios te está pidiendo que le conozcas.
Señor, no, eso no. ¿Por qué? No, pues eso no, por esto y por esto y por esto y por esto y por lo que sea. Señor, no. Y eso es común dentro de nuestras iglesias. ¿O no? Entonces, ¿por qué digo no a lo que debo decir sí? Y muchas veces a lo que debo decir no, le digo sí. No estoy entendiendo claramente el por qué. Pero esta predicación me ha ayudado a mí a entender a qué debo decir sí, 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 Señor, sí, Señor, sí puedo orar, sí, Señor, sí puedo leer mi Biblia, sí, Señor, sí puedo asistir a los estudios, sí, Señor, sí puedo congregarme, sí, Señor, sí puedo compartir el Evangelio, sí, Señor, sí puedo comprometerme con mi iglesia y puedo servir en ella, sí, Señor. Entendí esa parte en mi vida, Señor, sí. Señor, sí, porque tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, tu siervo. Y yo no le voy a poner el tiempo a Dios, ni le voy a poner las condiciones, ni le voy a decir cuándo. Si soy llamado, entonces hágale. Dejamos pasar oportunidades muchas veces para compartir de Cristo, para tener una vida de testimonio. Dejamos pasar oportunidades muchas veces para servir en nuestra iglesia. Dejamos pasar muchas oportunidades para dar testimonio que somos siervos del Señor. Y le decimos como Pedro, Señor, no. Me encantaría siempre ver el otro lado. Isaías 6. Isaías 6. Vamos a buscar Isaías 6, todos. Ya lo tenemos. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces le respondí, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y él me respondió y dijo, anda, ve. Creo que es concluyente esta última parte. Señor, yo entiendo cuándo debo decir no. He entendido cuándo debo decir no. Qué bueno que me has enseñado a decir no. Quiero aprender a decir no a tiempo. Y sí tarde, después que ya le entregas el dinero al Señor, cuando ya no te lo quiere regresar. Hay muchas cosas en la vida que hemos dicho sí muy rápido. Yo he meditado acerca de eso. ¿Cuántos errores he cometido en mi vida por decir sí muy rápido? Y después, cuando dije no, ya era muy tarde. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios me ha perdonado, aún con mis errores, y me da una nueva oportunidad para decir no cuando debo decir no. Pero también me muestra sí cuando debo decir sí. Y yo quiero que hoy me acompañen en esta oración final para que sea el Espíritu Santo quien nos marque muchas veces nuestra manera de vivir. No, sí, en su tiempo. Y más de esto, no conviene. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas tanto, Dios, que nos muestras en ella cómo podemos vivir con bendición, Señor, cómo podemos vivir agradándote todos los días de nuestra vida, Señor. Yo te quiero pedir perdón por aquellas veces que te dije no, Señor, que han sido muchas, mi Dios. Te pido, Señor, que no permitas que lo vuelva a hacer, que no desaproveche oportunidades de decirte sí, Señor, envíame a mí, Señor. Te pido sabiduría, Señor, para discernir cuándo debo decir no, cuando mi no se mantenga firme en no, para que mi vida
te honre a ti, Señor, para que mi vida te glorifique permanentemente, para que pueda ser usado por ti, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, te doy gracias por la vida de esta iglesia, Señor, que es tu iglesia. Te agradezco por la vida de mi pastor, Señor, y su familia. Dios, especialmente por la familia, por mi familia que tú me has dado, Señor. Permíteme ser un hombre que esté dispuesto a decir sí cuando tú me hablas. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.